A través de este medio, Facebook Live, presentamos su programa Lumbrera a nuestro caminar, de la iglesia Casa de Oración Aposento Alto, comuna de Chimbarongo, sector El Perejil. Conduce nuestro hermano Pedro Valenzuela González. Tendremos alabanzas, conversación, contactos telefónicos y la siempre y eterna palabra del Señor. Recuerde, cada sábado a las 22 horas. Y para llamarnos nos puede hacer a través de nuestro fono WhatsApp, más 569-585-32614. Hermanos, sean todos ustedes bienvenidos. Maravilloso, poderoso, tú eres para mí. Estamos del lado del campeón. Maravilloso, poderoso, eres para mí, eres para mí. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Estamos ya comenzando ya en este nuevo capítulo de Lumbrera a nuestro caminar. Que el Señor de paz y de amor le bendiga a usted también y junto a su familia. Estamos muy felices y contentos también de estar nuevamente desde la Casa de Oración Aposento Alto, transmitiendo también para usted en general y también para nuestros hermanos y amigos en la fe este capítulo 28 de Lumbrera a nuestro caminar. Así que muy contentos y felices porque el Señor hasta ahora ha sido fiel, ha sido bueno y para siempre han sido sus misericordias. Dentro de todo, mis queridos hermanos, estamos también expectantes y además también muy ansiosos de poder también empezar este lindo y hermoso programa para la gloria del Señor, en la cual por gracia y misericordia el Señor nos va a traer en este tema de vanagloria y orgullo que enceguece. Principalmente vamos a hacer algunos análisis de personajes bíblicos como también históricos que han resaltado también un poco y han hecho también resaltar principalmente también la vanagloria y el orgullo que Dios por medio de su palabra rechaza, y que es parte también, podríamos decir, que de las culturas que hoy día, un poco por el desconocimiento y la ignorancia de no conocer las gracias y sobre todo también el poder por medio del Espíritu Santo mediante el Evangelio, son personas que muchas veces actúan de una manera irracional. Y de esta irracionalidad que ha quedado también contextualizada y que queremos también por este humilde programa poder también exponerla también para usted y para poder compartir en unos momentos también de edificación y que sean también de mucha, podríamos decir, de mucha cultura, pero además también de edificación espiritual bíblica, que es lo que hoy día y también por medio de este programa tratamos siempre de transmitir y también propagar a usted también y a su hogar. Así que felices por todos los que nos siguen también por nuestras redes sociales. Desde ya dejarlo invitado para que nos pueda también buscar por la página de la Casa de Oración Aposento Alto, ahí en el canal de YouTube que tenemos también, y también por nuestra página de Facebook, ya que también, bueno, vamos a estar atentos a cualquier solicitud de amistad o alguna oración o algo que usted necesite, mis queridos hermanos. Con gusto podremos también atenderlo y obviamente también la idea de poder también edificarlos también junto a ustedes también para la gloria del Señor. Felices porque días atrás también podemos ya comenzar, efectivamente, empezamos ya a tener nuestros cultos hogares también, desde culto hogar ahora al templo, es decir, podemos ya poder habitar principalmente nuestro templo y hemos estado ya también presenciando ya solo los domingos, eso sí, los domingos en este caso para poder hacer nuestros cultos presenciales desde las 6:30 de la tarde. Así que si usted quiere también asistir con nosotros, por favor denos también ahí sus comentarios, como también poder coordinarnos también, porque obviamente que hay una restricción que obviamente que por el tema también de las restricciones sanitarias queremos también cumplir y que usted también cumpla con todos los protocolos junto con nosotros también y poder adorar y bendecir el nombre del Señor. Bueno, como este programa también tiene muchas cosas, lo voy a dejar invitado también a poder escuchar una linda alabanza que está interpretada por nuestro pastor también y hermano del Señor, Alejandro Alonso, que es una alabanza que a mí en lo personal me toca mucho, que es Mi Dios, así se llama, Mi Dios, en la versión unplugged de este connotado pastor y también cantautor, podríamos decir músico por excelencia,
y también por gracia y misericordia del Señor, un bonito don que le ha dado también el Señor, nos interpreta esta alabanza, es compuesta también por él, que se llama Mi Dios, así que esperamos en el Señor poder también edificar su vida y su corazón con esta alabanza. Y a la vuelta regresamos también, ir de lleno también a ver este capítulo también, y este tema también tan importante, bien, de vanagloria y orgullo que ensegues. Amén. Que el Señor les bendiga, donde quiera que estén. Mi Dios es un Dios de paz. Mi Dios es un Dios de poder. Mi Dios es un Dios de amor. Amor por ti, amor por mí, amor por ti y por mí. Es un Dios de luz. Mi Dios es un Dios que salva. Mi Dios es fuego consumidor. Su eterno amor, sublime amor, amor por ti y por mí. Y le porque Él me amó. Si tú pudieras ver su eterno amor, amor por ti, amor por mí, amor por ti y por mí. Mi Dios es un Dios de paz. Mi Dios es un Dios de poder. Mi Dios es un Dios de amor. Amor por ti, amor por mí, amor por ti y por mí. Y le amo yo, porque Él primero me amó. Si tú pudieras ver su eterno amor, amor por ti, amor por mí, amor por ti y por mí. Y le amo yo, porque Él me amó. Si tú pudieras ver su eterno amor,
Que el Señor bendiga esa hermosa alabanza interpretada también ahí por nuestro hermano y también ahora ya pastor Alejandro Alonso, la alabanza Mi Dios. Así que estamos muy felices y contentos porque es una alabanza que toca mucho también en nuestro corazón, porque el amor de Dios es para usted, para mí, para todo aquel quien Él en este caso quiere acercarse. Dios no echa fuera a nadie, no hace excepción de persona. Y es así que esa excepción que muchas veces marcamos en quienes elegimos por la senda del Señor, es como también muchas veces para el mundo no somos muy comprendidos. Pero vive Dios, que por su gracia y su misericordia hoy día somos más que vencedores, porque sabemos que conocemos una verdad grandiosa, genuina, y es algo que nos llena también a nuestros corazones. Así que esperamos también que este programa sea de mucha bendición para usted, y vamos a estar también rogando también al Señor que nos pueda dirigir principalmente con su palabra. Y yo lo quiero invitar a que usted pueda abrir principalmente su Biblia, o si no la tiene, yo le voy a compartir también a usted en esta hora, por aquí por medio de la pantalla. Vamos a abrir la palabra del Señor en Jeremías, capítulo 9, de los versículos 23 al 24. Solo 2 versículos vamos a estar leyendo para la gloria del Señor, para poder abordar este tema tan trascendental y que ha hecho también, de alguna u otra manera, comezón, podríamos decir, y además también interés en particular de lo que mucha gente, muchos hombres también en general, se han levantado y se han querido también endiosar por distintas situaciones. Por eso hoy día es importante también recordar y además también ver las consecuencias, las implicancias que estas tienen. Así que Jeremías capítulo 9, versículo 23 al 24, si usted no lo tiene disponible, le voy a invitar que lo podamos también ver acá por medio de la pantalla. Amén. Vamos a invitar ahí. Si aquí debería ya estar viéndolo, aquí mi querido hermano. Y bueno, y lo vamos a estar leyendo de forma muy reverente, donde quiera que esté, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dice así la palabra del Señor. Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme. Bendito sea el Señor. Que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Donde quiera que esté, acompáñame a elevar una pequeña oración para poder ser guiados por medio de su Espíritu Santo en este tema que también estamos poniendo para la gloria del Señor. Amén. Cierra sus ojos. Señor Jesús, gracias Padre por su amor, por su bondad, por su misericordia. Te alabamos y te bendecimos, Padre, en esta hora, porque tu bondad ha sido tremenda. Gracias en esta hora, porque gracias a tu amor y gracias a tu gran poder, porque tú eres el único Dios vivo, soberano y verdadero, que hoy día podemos gozar de salud. Hoy día podemos gozar de la dicha, Señor Jesús, de estar junto a nuestra familia, y además también de tener principalmente la dicha de respirar este aire tan hermoso. Gracias, Señor, porque hoy día podemos decir que te conocemos, y porque tu gracia y tu amor ha llegado a nosotros, porque hay sentir, porque hay comezón, porque hay ganas, Padre amado, Señor, de escucharte, de poder alabarte, de poder bendecirte. Gracias, Señor, te doy desde ya, y bendiga a cada uno de mis hermanos, donde quiera que estén, ya sea en las distintas localidades, Santiago, San Fernando, donde quiera que estén, Señor Jesús. Yo le pido, Padre, que usted tenga misericordia de cada uno de ellos, y que sea en esta hora, Señor Jesús, dirigidos principalmente por tu palabra, y que tu Espíritu Santo, Señor Jesús, nos vaya también guiando conforme a tu gracia, a tu amor, y además también, Señor Jesús, a tu divino poder. Gracias, Padre amado, Señor, y te agradecemos. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Siempre decimos eso, porque recordamos siempre que solamente a Él se merece la honra y la gloria. Amén. Mis queridos hermanos, este tema tan trascendental que hoy día podríamos decir que se ha mantenido durante el tiempo, la vanagloria y el orgullo que muchas veces enceguece, es una particularidad no tan solo de la humanidad o de muchos hombres que en la historia han pasado, sino que también son constantes los personajes bíblicos que inclusive Dios por medio de su palabra nos enseña y nos advierte también de estas situaciones que a la larga son perjudiciales para poder conocer al Señor. Decíamos también, y lo acabamos también de leer, que es mejor que alguien, si quisiese alabarse,
que fuese por entender y conocer sus misterios, que fuese por entender y conocer la honra y la gloria de Dios. Pero nos vamos a dar cuenta que cuando conocemos a Él, obviamente que el Señor nos hace más pequeños. Uno, conociéndolo a Él, dimensiona el gran poder y la gran, podríamos decir, gloria que Él tiene, y realmente nos dimensionamos y nos encontramos que somos seres pequeños, seres que no tenemos insignificancia, podríamos decir, comparados con su tremendo poder. Por eso, mis queridos hermanos, es importante hoy entender este propósito, ya que hoy día, principalmente la soberbia y además también la vanidad de este mundo o de la vida, podríamos decir, han enseguecido a muchos corazones, y esto no depende mucho del nivel económico como tampoco de la situación sentimental o laboral que usted pueda tener, sino que básicamente depende principalmente de lo que está en medio de su corazón, ya que a la luz principalmente de la palabra, todos tenemos una vida, y una vida que es efímera, una efemeridad que llega a un punto en la cual todos vamos a tener que pasar, ya sea yéndonos con el Señor o condenándonos, como también yendo a la muerte. Porque en la segunda venida del Señor, unos se van a ir, otros se van a quedar, y obviamente de esa situación muchos se van a condenar. Entonces, de todo esto que estamos hablando, es importante analizar el comportamiento que hoy reina. Básicamente de personas que son arrogantes en sí mismas, vanagloriosas desde el punto de vista también de su autosuficiencia, y además también de decir claramente que no necesitamos de un Dios. En realidad cuestionan el hecho de principalmente de que Dios existe. Hubieron hombres en la historia destacados desde el punto de vista científico, universitario, académico, político, y por qué no decirlo también religioso. Y que dentro de esta situación ha dado también pie a una cosa que en el tiempo se ha mantenido, que es el orgullo y la soberbia. Cosa que la propia palabra del Señor dice que al altivo lo mira de lejos, pero el humilde, a ese que a usted que quizás muchas veces el Señor lo ha tocado por su humildad y por su sencillez, es porque también el Señor se engrandece y también se pone muy contento, como dice mi hija Simone también muchas veces, cuando nosotros somos humildes, principalmente ante la presencia del Señor. Cuando llegamos contritos y humillados a presentarnos a Él por la rodilla, a tener una intimidad cercana también en el Señor respecto a lo que la propia palabra nos dice, y además con la sinceridad que nos caracteriza por tener esa pequeñez, esa humildad, el reconocer que solamente dependemos de su poder y de su infinita misericordia. Es por eso hoy día que es importante también reconocer varios aspectos que no tan solo son desde el punto de vista bíblico, sino que también han trascendido desde el punto de vista también espiritual. Y es por eso mismo también que es importante hoy recordar, por medio de su santa y bendita palabra, por qué Dios rechaza principalmente esta vanagloria y el orgullo que muchas veces está ligado, porque en realidad la vanagloria ya es el nacimiento en la cual de la autosuficiencia que después se transforma en un orgullo. Y esa terquedad y esa ceguedad hace que el hombre o la mujer se aparte significativamente del Señor. Por eso es importante que hoy recordemos por este tema, y yo lo quiero también invitar, mis queridos hermanos, que podamos ver principalmente qué se entiende por el concepto principalmente de vanagloria. ¿Ven? Usted podría, ahí va a estar conmigo, en este caso ahí compartiendo en pantalla, y se va a dar cuenta que el concepto de vanagloria, según lo que define principalmente el diccionario bíblico, inclusive Strong, lo define como un vicio o error de atribuirse una gloria vana o vacía, consistente también en los méritos o cualidades motivados de los terrenos que el hombre o la mujer puede sentirse importante. ¿Cuántos hombres o mujeres, independientes de la situación económica, como decíamos en un principio, se sienten autosuficientes de lo que son? No necesito de Dios, y total con esto estoy bien, total si al final de cuentas de esta vida no hay otra. Y de esta situación se sienten importantes porque en este terreno de la vida para ellos ya es suficiente. Por ello la vanagloria, que se define como la kenodoxia en el griego, aparece en ocasiones condenada inclusive por el Antiguo Testamento. Pablo, inclusive en la epístola de Gálatas capítulo 5 versículo 26, nos dice que no nos hagamos vanagloriosos, y no tampoco irritándonos con los unos con los otros, sino que tampoco envidiándonos los unos a nosotros, porque la vanagloria, mis queridos hermanos, arraiga todas estas secuelas: la irritación y además también la envidia. Bendito sea el Señor. Es también que también en la epístola de Filipenses capítulo 2 versículo 3, Pablo establece por medio de su palabra que nada hagáis por contienda
o por vanagloria, antes bien con humildad de corazón, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Y eso creo que muchos de nosotros podríamos decir cuesta también, mis queridos hermanos, también reconocer la superioridad que hay en el otro, porque de alguna u otra manera es lo que Dios nos manda por medio de su gran mandamiento: amar a Dios por sobre todas las cosas, y de ese nuevo mandamiento que es lo que es, que dijo por palabra de nuestro Señor, amar a nuestro prójimo como a ti mismo. Ya que cuando nosotros amamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos, estamos dando esa prioridad, de la que Pablo también dice, en humildad, sintiéndonos inferiores quizás a mi hermano que quizás hoy día está pasando alguna situación en especial. Por eso es importante, mis queridos hermanos, que todo lo que nosotros podamos ver, analizar y descubrir por la palabra, nos edifique de esta forma. Y que seamos principalmente también llenos de la gracia y la misericordia del Señor. No nos olvidemos de eso, mis queridos hermanos. Es por eso que también los quiero llevar a hacer un análisis general de algunos personajes bíblicos. Vamos a partir por ahí, ya que han tenido características de vanagloria y de orgullo, y que por medio de la palabra del Señor podemos también hacer un análisis simple, pequeño, pero que nos pueda dar mucha luz respecto también a lo que el Señor por medio de su palabra nos invita a poder evitar. Es así también que vamos a estar también exponiendo en esta hora, y usted va a estar ahí viendo por medio de la pantalla, uno de los primeros personajes que se destaca principalmente bíblicamente por su orgullo y por su vanagloria. Es más, no tan solo en el Antiguo, sino que en el Nuevo Testamento nos habla mucho la palabra del Señor de él, que es principalmente este personaje que está ahí apareciendo en pantalla, que es el faraón de Egipto, o más conocido como Ramsés II. Reconocido también por su vanagloria, que a pesar de estar en contra del propósito de Dios en Moisés, en liberar principalmente a su pueblo, donde nuestro propio Dios endureció su corazón para ser glorificado en Faraón. Si no hay una cosa que el ser humano le cuesta entender, es esto: que él piensa que por la negación que hay constante de su corazón en el Señor, muchas veces Dios mira ese corazón y también lo endurece, debido porque sabe que el propósito detrás de esa persona no va nunca a cambiar. Y ojalá que Dios siempre tenga misericordia de eso de nosotros. Porque en el libro de Éxodo, capítulo 14, versículo 4, dice claramente la palabra del Señor, que dice: y yo, por medio de Dios, endurece el corazón de Faraón para que lo siga. Es decir, él endureció el corazón de Faraón. Y seré, dice, glorificado en Faraón y en todo su ejército. Porque en la gloria que el hombre, o que principalmente este faraón de Egipto pensaba que podía de alguna forma ganar principalmente esta contienda, es así como Dios se manifestó, en la cual por medio de, cuando abrió las aguas principalmente del Mar Rojo, fue ahí donde Jehová principalmente se manifestó como la deidad superior por sobre toda la divinidad que había en Egipto. Y mi querido hermano, aunque usted principalmente, no sé si lo han analizado, pero de ahí en adelante Egipto nos volvió a hacer lo mismo. Ya no volvió a ser el imperio imponente a nivel mundial como lo era hasta en ese entonces. Ya todo en definitiva empezó a perder su esplendor, porque ya en definitiva Dios había demostrado también el poder que había reflejado principalmente en la salida de Israel. Es por eso también que esta instancia nos llama mucho también la atención. Y es así también que en esta arista, podríamos decir también de egocentrismo y vanagloria, es también muchas veces reflejada en muchos hombres. Hombres que muchas veces, creyéndose Dios, actúan en este caso de manera irresponsable, pero a veces son instrumentos también por parte de Dios para poder principalmente hacer entender a su pueblo que necesita buscar más de su presencia. Por eso, todo lo que está en este contexto, en el tiempo y lo que nosotros hemos vivido históricamente, todo, mis queridos hermanos, lo tiene su poder y su gloria, lo tiene todo controlado. No hay nada, mis queridos hermanos, que escape a la voluntad del Señor. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Los quiero invitar también a otro, principalmente a otro personaje bíblico, que también me gustaría compartir ahí con ustedes en pantalla. Bien, que este personaje se destacó principalmente por su poder, pero un poder que está reconocido también como un don. Y es llamado el profeta Balaam. Bueno, como usted lo puede ahí apreciar en la diapositiva, este reconocido principalmente profeta fue, de alguna u otra manera, su don fue lo que más destacó.
Y además porque varias veces por parte del Señor fue advertido para poder bendecir a la nación de Israel. Pero la fuente de su mal, sobre todo en dineros, en vanagloria, en reconocimiento y en otras cosas que el rey Balac, principalmente en este caso, le ofrecía, y esto es lo que narra principalmente la palabra del Señor, lo hizo sabotear a los israelitas cuando entraron a la tierra prometida. Y este saboteaje, de alguna u otra manera, le costó la vida, en este caso, a este profeta. Pero hay un asunto en particular, porque como usted ve ahí en la imagen, puede un hombre o una mujer puede estar tan ensegado y tan enceguecido que cuando de las advertencias que fueron dadas por el Señor por medio de su ángel, una de ellas fue que cuando iba camino principalmente también a la tierra de Balac, estaba de alguna u otra manera también yendo en este caso con su mula, y la mula ve en este caso al ángel que estaba parado, pero Balac no lo vio. Entonces de esa situación, mis queridos hermanos, lamentablemente podríamos decir, no lo quiso de alguna forma advertir, y la ceguedad que este hombre o profeta, podríamos decir, tenía con respecto también a su ambición, lo cegó. Al punto de que empezó a hablar, y dice la palabra del Señor, con la mula. Es decir, ahí estaba hablando y la mula respondía y le decía, ¿y por qué me pega o por qué me golpea? Y de toda esta situación, en un minuto se esclarece y él puede ver y reflejar la espada desenvainada del ángel que estaba enfrente de ellos. Entonces, a veces, mis queridos hermanos, por esta situación y por esta vanagloria, la humanidad o muchas personas se enceguecen. A veces ni siquiera tienen la capacidad de discernir que están en una situación de conflicto, en una situación de peligro, y que a veces, sabiendo que las cosas que están haciendo están mal, no las evitan porque están de alguna u otra manera consumidos en ese afán, tratando de conseguir todos sus ideales que en la vida quizás fueron de alguna forma mezquinos por ello. Todo desde una perspectiva obviamente humana. Nada que ver con la perspectiva de la que Dios, por medio de su palabra, y a nosotros que hemos conocido su verdad en Él, hemos sido también descubiertos que lo que es conocer este Evangelio, conocer las gratas nuevas de salvación. Porque con Dios las personas tienen un propósito, tienen un sentido a su vida. Dios como que transforma todas las cosas y la hace a uno no tan solo nueva criatura, lo hace feliz. ¿O acaso usted no lo ha entregado esa misma paz al Señor? Si usted es cristiano, si usted es hijo del Señor, ¿usted puede decir en esta hora que Dios ha sido con usted? Por supuesto que sí, porque el Señor es siempre fiel con quienes le buscan, con quienes están también constantemente buscando en la oración y en su intimidad. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Es por esto que también, y esto es lo más triste de esta historia, porque fíjese bien como lo que narra principalmente ahí la diapositiva, usted puede ver que la vida de este profeta Balaam termina de esta manera. Cuando ya nuestro Dios le da una orden clara a Moisés de atacar principalmente en este caso a Madián, que era el reinado de Madián que estaba ahí, principalmente Balaam y Balac, también el rey Balac y Balaam como profeta, pelearon contra ellos, y Jehová, como los mandó a Moisés, y mataron a todos los varones. Y entre ellos mataron también, entre los muertos de ellos, a sus reyes de Madián, a Eví, a Requén, a Sur, a Ur y Reba, que son los 5 reyes principalmente que tenía también Madián, y también a Balaam, hijo de Beor, mataron a espada. A pesar de toda esta situación, mis queridos hermanos, es así que la codicia, y muchas veces también la vanagloria que muchos en este caso esperan tener, son también consumidos. Fíjese que el esplendor del faraón, y que tuvo también en Egipto, y también lo que tuvo principalmente por la codicia de Balaam, son dos características que podríamos decir que hasta la fecha son mantenidas por la humanidad que rechaza constantemente al Señor. Y lo curioso de todo esto, que no se trata tan solo por dar una gloria así tan efímera, mis queridos hermanos, sino que se trata también de dar la gloria de la que realmente el Señor merece por medio de su santa y bendita palabra. Porque no tan solo basta con decir, yo quiero de alguna u otra forma estar a cuenta con Dios y sé que Dios existe, sino que se trata de hacer su voluntad, mis queridos hermanos y amigos en el Señor. Y es ahí donde está la diferencia. Es por eso en esta hora, mis queridos hermanos, que es importante saber que esto, en todos los contextos, la palabra del Señor siempre nos enseña y nos da también mucha luz de lo que las cosas que hasta en la historia también se han mantenido y que hoy día son parte también de este programa Lumbrera Nuestro Caminar. Amén, que el Señor los bendiga.
Sigamos viendo algunos de los otros personajes, mis queridos hermanos. Fíjese que lo quiero invitar a ver este personaje bíblico también en particular, que es el rey Abimelech, que era el hijo principalmente de Gedeón. Esto lo podemos encontrar también en el libro de Jueces, bien, en su relato y su historia, donde para poder conseguir principalmente ser rey, y podríamos decir autoproclamado rey, porque en realidad no era en definitiva también la voluntad del Señor, esto fue mucho antes del reinado de Saúl o de David, inclusive mucho antes de que naciera el profeta Samuel. Entonces, en esta época de los jueces, una de las cosas que resaltaba era esto, que cada uno hacía conforme a su corazón agradaba y bendecía a Dios. Era un tiempo, como podríamos decir, muy oscuro dentro del Antiguo Testamento. Pero a pesar de eso, mis queridos hermanos, este hombre, que era principalmente hijo de Gedeón, del gran y valiente hijo de Gedeón, juez principalmente de Israel, por conseguir, escúcheme bien, poder y vanagloria, como rey de Israel, mató a sus 70 hermanos y escapó solo el hermano menor Jotán, de la cual por medio de él Dios le profetiza la parábola de los la parábola de los árboles. Bendito sea el Señor. La parábola de los árboles narra que de alguna u otra manera se van explicando de que es posible que en este caso el árbol X esté por sobre el otro árbol y así. Pero a final de cuentas termina de que el arbusto en definitiva no puede reinar por sobre el árbol porque no es ni más grande que él ni tampoco puede dar su sombra. Era así también como veía la cobertura que estaba dando principalmente a Abimelech por medio de los que le seguían. Entonces, esta situación, como viene ahí, narra principalmente la imagen. Si usted se da cuenta, él puso a todos sus hermanos en medio de una roca y los mató a todos uno por uno, mis queridos hermanos. Entonces, toda esta situación que condena muchas veces con sangre, con sufrimiento, y que parten de esta forma, que obviamente que a Dios no le agrada, terminan también muy mal, mis queridos hermanos, para la gloria del Señor. Es por eso que hoy, también, mis queridos hermanos, quiero también, para que usted vea, cómo es que termina la historia de este podríamos decir, autoproclamado rey de Israel, llamado Abimelech, donde en el relato de Jueces, capítulo 9, de los versículos 52 a 54, este hombre, llegando principalmente a una de las ciudades que se estaban oponiendo principalmente a su reinado, vino, dice Abimelech, a la torre y combatiéndola, dice, llega hasta la puerta de la torre para prenderle fuego. Y fíjese bien, más, una mujer dejó caer un pedazo de una rueda de molino sobre la cabeza de Abimelech y le rompió el cráneo. Entonces llamó apresuradamente a su escudero, ya sabiendo ya lo que iba a pasar, y le dijo, saca tu espada y mátame, para que no se diga de mí, una mujer lo mató. Y su escudero le atravesó y murió. Pero la pregunta es, todos nosotros sabemos que esa no fue la verdad. Y todo lo que en definitiva pasó por medio de esta situación fue de esa forma tan abrupta que murió principalmente este personaje. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Si se dan cuenta, cada una de las características que hemos visto son parte también de lo que muchas veces un corazón enorgullecido, vanaglorioso, hace y se enceguece. Son cosas que a la luz de la Escritura nos dan mucha luz, porque hoy, mis queridos hermanos, también se repiten. Y no tan solo se repiten en esferas netamente seculares. Aquí lo que estamos hablando también son esferas también bíblicas, y que son parte también de un desarrollo y un proceso que muchas veces omitimos. ¿Por qué? Porque muchas veces no nos conviene. A nadie nos gusta que le digan, oye, usted es un orgulloso, usted es un vanaglorioso, porque son cosas que afectan nuestra intimidad carnal, nuestra intimidad humana. Pero vive al Señor, que nos falta mucho de Él, y que Dios nos haga cada día más humilde, y que cuando tengamos la posibilidad de recibir muchas veces ese consejo, lo podamos recibir con esa misma humildad de la que Dios muchas veces ha tenido misericordia por nuestra falta principalmente de búsqueda de Él, de un corazón contrito, humillado ante la presencia del Señor. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Es así también como vamos a invitarle a pasar a ver otro personaje que también está aquí en la palabra del Señor. Este es un personaje un poquitito más conocido, pero también tiene mucho que entregarnos. Fíjese que este personaje, llamado el rey David, que fue también el primer rey de Israel, ungido por el profeta Samuel, su orgullo nuevamente y la vanagloria lo encegueció y se apartó día a día de la presencia del Señor por distintas situaciones.
La situación que más destacó y de lo que dice la palabra del Señor fue la constante desobediencia de este hombre que lamentablemente ya se empezó a apartar significativamente de su gracia. Es por ello que en 1 Samuel 15, versículo 23, podemos encontrar como pecado de adivinación, le dice Samuel, es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas más rey. Y de esa situación, mis queridos hermanos, de la que podemos ver en el rey Saúl, Dios lo hizo caer en desgracia. Empezó a tener tormentos, pesadillas, empezó a tener muchas cosas que a la luz de ello empezaron a actuar de manera irracional, inclusive con locura. Y era después el ya en este caso proclamado rey David, pero que él, teniendo el don también de la música con su arpa, iba y tocaba las melodías. Melodías que a él lo calmaban, lo serenaban, lo hacían recobrar principalmente su sentido. Y lo hacían también conectarse, sobre todo también con la paz que Dios entrega. Por eso, ¿cuánta gente hoy día, enceguecido en este tipo de cosas? Usted la ve, son gente que es casi hipertinética en muchas de las cosas. Son gente que a veces también demuestra de alguna u otra manera carencias, principalmente de apacibilidad, de gente que no está siempre de alguna u otra manera buscando la manera de estar ocupado y no teniendo la paz que el Señor Jesús, por medio de su gracia y su misericordia, nos da. Por ello es importante que entendamos cómo esta situación también repercute y que son parte también de este análisis que hemos dado también en este programa Lumbrera Nuestro Caminar. Esperando también en el Señor que se esté edificando junto a nosotros. Amén. ¿Quieres seguir conmigo? Vamos a analizar también otro personaje también de los que nos destaca principalmente la palabra del Señor y que son importantes en esta hora también resaltar porque son parte también de este programa que es de la vanagloria y el orgullo que enceguece los corazones. El rey Belsasar, descendiente directo de Nabucodonosor, del cual tuvo principalmente él reinando por sobre la nación de Israel en el exilio babilónico, podríamos decir. Después de su muerte, obviamente que reinaron en este caso su hijo, y así después llega principalmente el rey Belsasar, que fue un descendiente directo de él, o conocido como otra literatura también como Baltasar. Gobernó hasta la caída del imperio babilónico en las manos del rey Ciro Medo-Persa. Celebró, dice también la palabra del Señor, un gran banquete con sus príncipes, y embriagado mandó a buscar los vasos que Nabucodonosor había traído del templo de Jerusalén, de los cuales bebieron y profanaron, idealizando también más el poder de los metales de lo que realmente es principalmente la gloria y la honra que se debe a nuestro Dios. Nabucodonosor, a pesar que él se vanaglorió mucho en un principio, pero después al final de su vida tuvo que reconocer el poder y la deidad de Dios. El corazón de Belsasar no lo quería hacer de esa manera. Dios ya sabía lo que iba a pasar con él, porque ya su corazón no quería ser de alguna u otra manera también convertido a reconocer de que solamente la gloria y la honra de Dios le pertenecen a él. Es por eso que después de esta situación expone también la propia palabra del Señor, un relato que todos por lo menos conocemos, y que básicamente es la escritura que Dios sentencia por medio de una mano poderosa escrita en la pared, donde lo sentencia en una escritura que dice la propia palabra del Señor con Mene Mene Tekel Uparsin, que buscando después todos los sabios no pudieron ni descifrar la escritura, hasta que solo el profeta Daniel, gran nombre del Señor, fue que por medio de su santa y bendita misericordia pudo interpretar. Y esta interpretación tenía algunas particularidades, porque Belsasar con su ceguedad dijo: el que me interprete esta situación lo coronaré o lo haré tercero, en este caso en mi mando, y lo vertiré de púrpura. Y es así como esta promesa, que a final de cuentas fue establecida en ese entonces, fue también recaída en Daniel, pero duró muy poco, ya que después de esta situación él principalmente narró la escritura y dio la interpretación que correspondía. Y dice en Daniel capítulo 5 de los versículos 26 al 28 que él dice que interpreta cada una de estas partes, y dice que en el término Mene, dice: contó Dios tu reino y le ha puesto fin. En Tekel fue pesado y ha sido en balanza y fuiste hallado falto. Y en Pérez, que es la definición o el sinónimo de Uparsin, fue que tu reino ha sido roto
y dados a los medos y a los persas. Y esa misma noche, mis queridos hermanos, fue muerto por el rey Darío y fue de alguna u otra manera consumido en su vanagloria y en su orgullo. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Qué maravilloso es el Señor, como nos da mucha luz por medio de su palabra. ¿Se da cuenta las esferas que hemos visto? Esferas políticas, esferas también de poder y de cuántas otras cosas que a la luz de la propia palabra del Señor nos da principalmente mucha claridad de poder también discernir qué es lo malo que Dios tiene por medio del orgullo y la vanagloria y lo que Dios busca en cada uno de nosotros, que es la humildad y un corazón también contrito y humillado para acercarse constantemente a su presencia. Que el Señor les bendiga y les guarde en este tema y que el Señor los vaya dando cada día más de su gracia. Amén. Fíjense, mis queridos hermanos, que también, no tan solo en el Antiguo Testamento, sino que en el Nuevo Testamento, el Señor también nos enseña de otros personajes que han sido característicos principalmente también por su, podríamos decir también por su vanagloria. Y este es otro personaje llamado el rey Agripa, o más conocido como Herodes Agripa I, que situó él su capital en Jerusalén y tuvo buen cuidado de mantener las costumbres judías y por ello decretó una persecución contra los cristianos, una de las cuyas víctimas fue el apóstol Santiago. Al igual que su abuelo Herodes el Grande o Herodes I, bien, el que mandó también a matar a los niños menores, en este caso de 2 años, y de ahí la persecución que hubo también al respecto del nacimiento del rey o del Mesías que se había prometido. Fue por eso que también nuestro Señor tuvo que ir con sus padres, en este caso con María y José, en este caso escapar a Egipto. Fue también por eso, para poder escapar principalmente de este edicto real que el abuelo de este Herodes había dado. Y al igual que él, se dedicó a la tarea de reconstruir y embellecer las ciudades, y obviamente ordenó a levantar una tercera muralla en Jerusalén que dejó inconclusa por orden del emperador Claudio, debido también a toda la persecución que hubo también y después de todo el derrocamiento que hubo respecto también a su reinado. Fue así que esta persecución del rey Agripa determina también en un asunto, podríamos decir, relevante y también importante, ya que la propia palabra del Señor nos muestra de que la muerte principalmente del rey Agripa se dio en un contexto inclusive muy claro de vanagloria. Fíjese que el libro de los Hechos, capítulo 12, versículo 21 al 23, nos relata que el día señalado, dice Herodes, cuando empezó a recibir con grandes cócteles y con grandes cosas para poder ver principalmente su pomposidad y su gran gloria, Flavio Josefo inclusive dice que en ese entonces estaba vestido completamente de plata, porque él se sentía divino en torno a sus ideales, siendo rey de Israel. Entonces él, como señalado principalmente en la palabra, Herodes, vestido de ropa real, se sentó en la tribuna y comenzó a hablarles a todas las personas. Y dice, y la gente gritaba, voz de un Dios y no de un hombre es esta. Es decir, él de alguna u otra manera estaba siendo proclamado como Dios. Él no haciendo nada, solo recibiendo principalmente esos halagos y esas cosas. Al instante, un ángel del Señor lo hirió. Y por no haber dado la gloria de Dios, y Herodes murió y comido también de gusanos. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Es así como este relato, mis queridos hermanos, dice Flavio Josefo que al día siguiente se puso una túnica, dice, toda ella de plata, y caminó hacia el teatro. Entonces la plata brilló con todo su esplendor, causando una especie de temor en todos aquellos que estaban viendo este espectáculo. De inmediato también la multitud llamó desde varios lugares con palabras que en verdad no eran para nada bien, tratándolo a él como un dios y gritándoles, en el pasado te hemos honrado como hombre, pero ahora te honramos como una naturaleza superior a la de cualquier mortal. Estas son palabras de Flavio Josefo, del escritor del siglo I después de Cristo. Y él narra que el rey no reprendió, ni tampoco se mostró en desacuerdo con las lisonjas o con las palabras que estaba dando principalmente la multitud, sino que con un agudo dolor abdominal, comenzando con un dolor como violento de ataque, de modo que fue directamente llevado al palacio y se extendió por todas las partes la noticia que no tardaría mucho en responder, y cuando hubo sufrido constantemente durante estos 5 días, a causa del dolor del abdomen,
murió a la edad de 54 años, después de haber estado gobernando durante 7 años en esta ciudad llamada Jerusalén. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Que el Señor los bendiga y los guarde, porque son cosas que a la luz principalmente de la palabra del Señor nos enseñan mucho. Y además también por todas las evidencias históricas que hay de que lo que mal al hombre le hace es tener palabrón en su corazón. Es así también que le quiero también invitar, mis queridos hermanos, a ver otro personaje que también es muy característico de la palabra del Señor y que también nos narra en el Nuevo Testamento, que es el sumo sacerdote Ananías, que ahí está graficado también con una imagen referencial. Este sacerdote fue designado como sumo sacerdote por Herodes y gobernó en el Sanedrín desde los años 47 al 58 después de Cristo, y fue notablemente malo y tenía fama por su falta de honradez, arrogancia y su colaboración también con el gobierno romano. O sea, que en vez de pelear principalmente por hacer las cosas que aplicaba principalmente la ley, lo hacía solamente para agradar al gobierno romano. Su orden de golpear, y lo dice también en la palabra del Señor a Pablo, era irracional, aunque comprensible en Ananías, quien fue asesinado también más tarde por su propio pueblo, según Flavio Josefo también, y lo hizo principalmente a piedradas, mis queridos hermanos. Bendito y alabado sea el Señor. Un hombre con tanta arrogancia y termina de esa forma. Es así también que este sumo sacerdote en el libro de los Hechos, como lo vamos a ver ahora en pantalla, ahí narra principalmente la palabra del Señor y nos dice también que la maldición de Dios por medio de Pablo recayó. Fíjese que en el libro de los Hechos 23 del 1 al 3 dice que Pablo lo miró fijamente en el Sanedrín y les dijo: hermanos, hasta el día de hoy he actuado rectamente ante Dios. A este punto el sumo sacerdote Ananías ordenó a sus asistentes que lo golpearan en la boca. Y Pablo entonces les dijo: Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. Hasta estás ahí sentado para juzgarme según la ley, y tú violas la ley ordenando que me golpeen. Y la gráfica, como lo se señala ahí, era efectivamente eso: hacer callar las verdades que por medio del apóstol Pablo estaban siendo narradas y que eran una parte también muy significativa desde el punto de vista también del Señor. Es por ello hoy día que una de las cosas que a los hombres y a las mujeres que no están principalmente sujetos a la presencia del Señor nos enseguece muchas veces, y que son muchas veces fruto de lo que por gracia y misericordia del Señor nos advierte también por medio de su palabra. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Qué hermoso relato que hemos podido estar escudriñando también en esta hora. Y que el Señor nos vaya bendiciendo para que pueda también darnos mucha luz respecto a lo que Él quiere también darnos principalmente y advertirnos siempre desde su palabra. Bendito y alabado sea el Señor. Tenemos también, por medio de su palabra, a otro personaje, para que vean ustedes, mis queridos hermanos, porque esto de la vanagloria realmente es increíble. Se repite no tan solo a nivel bíblico, sino que también a nivel secular. Pero la palabra del Señor nos enseña en distintas esferas. Y vamos a ver acá también a otro personaje llamado Simón el hechicero, más conocido como Simón el mago. Simón, mencionado en el libro también de los Hechos, desde los capítulos 8, de los versículos 9 al 24, es comúnmente también llamado Simón el hechicero o mago. La hechicería es otro nombre para la brujería, y es un tema y es una forma también de trabajar la magia con la ayuda del diablo y de los espíritus malignos. Dios, escúchame bien, prohíbe esta práctica y la prohíbe tajantemente. Maldice no tan solo a las personas, sino que también maldice a las generaciones que están también sometidas en esa persona. Por eso, mis queridos hermanos, una de las cosas que a la luz del orgullo y a la luz de la vanidad, una de las características claras de enseguecimiento es esta: que después no tenemos idea en cómo discernir de hacer lo bien o lo mal. Nunca en nuestras vidas debe ocurrirse a nosotros buscar ayuda por medio de estos espiritistas, por medio de estos brujos o hechiceros. Pueden llamarse blanco, negro, pueden llamarse inclusive medio o cualquier otra cosa. Mis queridos hermanos, no es permitido y es una violación directa, un pecado directo de lo que Dios condena por medio de su palabra. Dios no va a dejarlo a usted por inocente.
porque estas cosas lo establece principalmente también su palabra. Agoreros, hechiceros, todas personas que practican este tipo de situación, Dios la condena. Y si usted es una persona que todavía la sigue practicando, que Dios lo libre de esa situación y sálgase inmediatamente y pida perdón al Señor y que tenga Él de su santa y bendita misericordia. Porque son cosas serias, mis queridos hermanos. Son cosas que nos acarrean a nosotros mucho mal. Y de este mal que está prohibido literalmente por la palabra del Señor. Es así que este hombre llamado Simón el hechicero se hacía también pasar por tener estas artes, podríamos decir, espiritistas, y de esto se sentía también Dios con el poder que tenía. Es así que, como lo podemos mostrar también en la diapositiva que sigue, que vemos de alguna u otra manera en el relato de Simón el hechicero, que él había convencido en gran parte a toda la gente de Samaria. Y esto lo podemos ver en el relato de Hechos 6, de los versículos 9 al 11. Porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Y la gente de esa ciudad había, en este caso, asumido de manera errónea que él era el gran, por él, Dios se manifestaba con el gran poder de Dios. Al darse cuenta que su propósito estaba equivocado, Pedro el apóstol reprendió fuertemente al mago Simón, y obviamente lo reprendió de la manera en la cual todos conocemos. Dice la palabra del Señor en Hechos capítulo 8, versículos 20 al 23, Pedro hablándole a Simón el hechicero: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete, pues, de esta tu maldad, y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Y ahí la imagen, como lo refleja principalmente también el apóstol Pedro, también haciendo su obra evangelística acá, reprendiendo también al hechicero, o más conocido como Simón el mago. Bendito y alabado sea el Señor. Todas estas cosas, mis queridos hermanos, son luz principalmente de lo que hemos también analizado de los personajes que bíblicamente han dado características, y un breve resumen de lo que podemos también destacar principalmente por la vanagloria y el orgullo que había sido destacado principalmente en cada una de sus vidas. Si se dan cuenta, son historias que constantemente se repiten en distintas esferas económicas, políticas, inclusive también espiritistas, mis queridos hermanos. Por eso, una de las cosas que tenemos que tener presente, que todas estas cosas siempre tienen un fin más que nada ideológico, y además también un fin que siempre conlleva a una contracción en torno a lo que nosotros pensamos que hacer por voluntad de Dios, versus a lo que estas personas, por medio de sus mentes y sus corazones, entienden de Dios. Y esto es importante destacar, porque en la esfera que los quiero llevar hasta ahora, y desde los personajes que por gracia y misericordia hemos podido también detallar, son estos personajes que secularmente, políticos y también dictadores, que han sido destacados en el último siglo XX, y que han sido personajes que han sido instrumentalizados, escúchame bien, y que han matado pero a decenas de millones de personas durante un siglo completo. Y esto está en una escala desde los 10 más grandes, podríamos decir, dictadores, y que de estos dictadores se han dado gala también a dar millones y millones de muertes que hasta la hora todavía no se comprenden, de la irracionalidad y del apoyo que sus propias naciones daban para que estas personas así lo aplicasen. Mis queridos hermanos, la siguiente diapositiva ya vamos a estar también hablando ya de un aspecto un poquito más cultural, histórico también, pero que no deja también de ser importante, porque hoy más que nunca las cosas que están en la tendencia principalmente social o comunista están también radicados en el pensamiento de que estos hombres, por medio de buenas voluntades, terminaron haciendo, en este caso, estas grandes atrocidades, y que son aberraciones, y que hasta la fecha, mis queridos hermanos, son parte también de situaciones que esperamos en el Señor no se vuelvan a repetir. A pesar de esto, todos estos personajes en su conjunto, escúcheme bien, no van a ser
como los niños del coro cantando en comparación con lo que va a ser el anticristo. Bendito sea el Señor. Porque la maldad que va a tener el anticristo en la tierra va a ser tan mala que estos personajes que vamos a mostrar ahora, incluyendo los bíblicos que podemos ver acá, van a ser principalmente como juegos de niños. Van a ser como algo que inclusive no tiene otro precedente. Porque eso también da principalmente lo que dice la palabra del Señor, que se va a liberar con todo el poder de lo que de alguna u otra manera ha sido encarnado en el poder de Satanás por medio de su Hijo, que va a ser el anticristo. Bendito sea el Señor. Es así, mis queridos hermanos, como los quiero llevar a ver estos personajes seculares y políticos también con millones de muertes en el último siglo. Según el estudio de la revista Infobae, que esto también fue publicado hace por lo menos no más allá de un año, durante el siglo XX, estos son los personajes con mayor cantidad de muertos, instaurando también una filosofía y política asociada a sus propios ideales. Todo esto con una línea socialista y comunista, y que a la fecha, al parecer, muchos de nuestros compatriotas olvidan. Porque hay cosas que hay que decirle la verdad. Se critican muchas de las cosas que se han hecho en Chile, y eso es verdad. No podemos comparar y decir, claro, hay muertes que son más importantes que la otra. No. Una muerte y un asesinato es condenable, ya sea 1 por 1.000.000. Pero en términos de, podríamos decir, de racionalidad, si usted se da cuenta, comparar 78 millones de personas es como decir que tener 2 o 3 naciones de Sudamérica juntas, muertas principalmente por una ideología. Y es esa la que ha inculcado principalmente el gobierno chino mediante Mao Zedong, que fue en este caso de la década del 60 en adelante, más de 78 millones de muertes ha sido provocada, y a la fecha todavía se siguen vaticinando cientos y miles también de muertes que no se tienen de alguna u otra manera precedente. Bendito sea el Señor. Es por ello también que de estos personajes, mis queridos hermanos, los quiero también llevar a poder contextualizar uno por uno también un resumen de cada uno de ellos. Fíjese bien que el primer personaje que aparece ahí es Mao Zedong, que tiene una responsabilidad desde la década de 1960 en adelante, con el gobierno comunista chino, la responsabilidad de haber matado más de 78 millones, escúcheme bien, 78 millones de vidas, concretamente también, y que están también analizadas mediante su ideología. Es así que el mayor asesino del siglo XX, que es considerado también como Mao Zedong, líder de la revolución comunista en China, fue el ideológico detrás del gran salto en adelante desde 1958 a 1962, que desde un plan económico basado en la industrialización acelerada y la colectivización agrícola, que derivó en una hambruna que acabó con la vida de más de 45 millones de personas. Y de esto no le bastó, porque desde 1966 a 1976, o sea, en 10 años, mis queridos hermanos, este personaje que estamos aquí viendo también promovió la revolución cultural, durante la cual fueron perseguidos y reprimidos hasta hoy más de 2 millones de burgueses y terratenientes. O sea, gente con poder y con plata también eran considerados. No tuvo ninguna otra esfera igual acá. ¿Para qué hablar de los cristianos? Porque para él y su pensamiento ideológico, el Señor está muerto y no existe. Para él, lo que más predomina principalmente el legado y el pueblo es la idea principalmente social o comunista que él tenía, para poder, desde su carácter ideológico, mantener el poder y tener el control de todas las situaciones. Se plantea como un carácter filosófico hermoso, pero después lo que termina siendo es hambruna, es desastre, y es tal cual como lo que hoy principalmente muchos promueven principalmente en nuestra nación, y que hoy día usted necesita también saberlo. Mis queridos hermanos, es así que este señor, responsable de cercano entre 49 y 78 millones de personas, murieron a manos principalmente durante su mandato, ya sea por ejecución, por encarcelamiento y también por hambre. El otro personaje que sigue es conocido como Joseph Stalin, que él es responsable de 23 millones de personas, en este caso asesinadas, y que él marcó principalmente el rumbo de la Unión Soviética durante la primera, en este caso, Guerra Mundial. Joseph Stalin sirvió como secretario general del Comité Central del Partido Comunista de la Unión Soviética entre los años 1922 y 1952.
al asumir el poder, sofocó gradualmente a todos los disidentes, que sean disidentes políticos de su gobierno, incluyendo a León Trotsky, su principal opositor. A partir de 1930 se desencadenó la llamada Gran Purga o Gran Terror de Stalin, una serie de campañas de represión y repercusión con millones de víctimas ejecutadas, escúcheme bien, por delitos políticos y penales, muertos en gulas, que eran como especie en este caso de encerramiento, y reasentamientos también forzosos, deportaciones masivas por razones étnicas o religiosas, porque no tuvo ninguna razón de contemplación, y además también millones de muertos principalmente en los traslados. En paralelo, la Gran Purga, los planes quinquenales que tenían de Stalin para transformar a Rusia en un país agrícola a uno industrializado, causaron una gran hambruna en todo el territorio soviético entre 1932 y 1933, y se estima que 6 a 8 millones de personas murieron de inanización, es decir, siendo la mayoría de los fallecidos de origen ucraniano. Y en total se le atribuyen aproximadamente, mis queridos hermanos y amigos del Señor, 23 millones de muertos a este personaje que estamos recién viendo, con una ideología, con un poder, con una vanagloria, mis queridos hermanos, que por él solamente tenían que hacerse las cosas y no por otra idea que fuese contraria inclusive al pensamiento promovido principalmente por este soviético llamado Joseph Stalin. Mao Zedong, Joseph Stalin, ¿dónde estarán ahora, mis queridos hermanos? Bendito sea el Señor. Esperamos que el Señor haya tenido misericordia. ¿Por qué lo digo de esta forma? Porque quizás en nuestro pensamiento, en nuestro corazón, perder la vida de alguien no se le perdona. Quizás en nuestro corazón muchas veces se resienta esas situaciones. Pero mis queridos hermanos, estas personas no tan solo ideologizaron, maquinaron por muchos años, y podríamos decir décadas, un pensamiento que a la luz principalmente de la historia y de hoy, en nuestra actualidad, se ha mantenido también presente. Y para qué decir, nuestra nación tampoco no es ajena a esta situación. Es más, acá dicen, no, nosotros la realidad es totalmente distinta. Pero hay muchas historias detrás y muchas realidades también, mis queridos hermanos, detrás, que no se hacen tampoco responsables debido también a la propia contingencia y a la propia ideologización que se ha dado desde los colegios, desde las clases, desde la educación, mis queridos hermanos. Por eso es importante detallar en esta hora. Amén. Que el Señor les bendiga y les guarde, mis queridos hermanos. ¿Qué les parece? Tremendos datos, tremendos análisis también que se dan conforme también a la palabra del Señor. Fíjense bien, mis queridos hermanos, que ahí no podemos obviamente omitirlo, porque gran parte de los conocimientos que tenemos desde el punto de vista también histórico es los acontecimientos ocurridos en la Segunda Guerra Mundial. Y este señor llamado Adolfo Hitler es responsable de ello y de más de 17 millones, escúchenme bien, 17 millones de muertes. La que más se destaca fue los 5 millones aproximados del Holocausto, que fue entre 1941 y 1945, donde se incluían a judíos, inclusive gitanos y toda etnia que él en sí consideraba que no era parte principalmente de su raza. Él quería transformar a Alemania, y no tan solo su nación, sino que en una ideología que era una raza aria, en la cual era perfecta, era competitiva en todos los sentidos, y que él en su ideología, por ser el Tercer Reich, iba a durar más de 1000 años, y no tan solo su legado, sino que también él como persona principalmente liderando la nación de Alemania. De esta situación se le acusa también no tan solo por la matanza de judíos, también de homosexuales y de gitanos, y de todo lo que en los campos de exterminio nazi fueron de alguna u otra manera concentrados, y millones de personas muertas también por esta gran, podríamos decir, matanza que hasta la fecha se sigue recordada. 17 millones de personas se le atribuyen a este señor Adolfo Hitler, bien, en su vanagloria, en su orgullo, en su enceguecimiento, claro, desde el punto de vista también de lo que un hombre puede llegar también a colaborar y hacer para poder también hacer mal y repercutirlo a toda la humanidad. Bendito y alabado sea el Señor. El que sí es el rey Leopoldo II de Bélgica, que este hombre, reinando desde el siglo obviamente XX, ya 1865 hasta 1909, fue el fundador único y propietario del Estado Libre de Congo. Esto es un territorio de más de 2.350.000 kilómetros cuadrados, y alrededor ahí de todo eso, parte también de esta, podríamos decir, de estas tierras, y de esta situación, el monarca belga impulsó una serie de proyectos privados que lo ayudaron a amasar
una gran fortuna, y entre ellas la explotación del caucho, que era parte también de lo que en ese momento se veía. Diamantes y otras piedras preciosas del Congo. Por diamantes, por piedras preciosas, por caucho y por poder, mis queridos hermanos, nada de esto fue de alguna otra hecho sin principalmente la presencia y podríamos decir la matanza de mucha población nativa que estaba principalmente en ese entonces y que tenía la obligación forzada principalmente de aplicar y de ser esclava, en este caso de esta instancia. De esta opresión se le tiene, escúcheme bien, principalmente responsable a más de 15 millones de congoleños que fueron matados principalmente por el uso o por la extracción de diamantes, de caucho y también de todo lo que él necesitaba para poder acrecentar sus tierras. Bendito sea el Señor. Qué interesante, mis queridos hermanos, cómo el Señor nos da mucha luz por medio de su palabra. Y nos da también luz para que nosotros podamos discernir de lo que por gracia y misericordia el Señor también nos pueda también ayudar y esclarecer. Lo que muchas veces se presenta de manera bonita, pero lo que a la luz del Evangelio y a la luz de la palabra y de la propia historia no podemos negar. Y todas estas líneas, mis queridos hermanos, alineadas a un aspecto, a un patrón común, o socialismo o comunismo. Bendito sea el Señor. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos vaya dando más claridad y luz, sobre todo en nuestras propias decisiones. Y más aún cuando apoyamos ciertas instancias ideológicas, debemos ser informados, ya que la propia palabra nos dice, nuestro pueblo pereció por falta de conocimiento. Amén, bendito sea el Señor. Lo invito también a ver estos otros dos personajes que también se destacan, principalmente por haber atentado contra, en este caso, sus naciones. El primero es Hideki Tojo, que dentro de la Segunda Guerra Mundial invadió principalmente, podríamos conocer en este caso militar y conocido artífice intelectual de la invasión japonesa en Manchuria, que a la larga desembocaría en la guerra contra China y más adelante en la guerra mundial. De esta situación, en un tiempo récord de 6 meses, Hideki Tojo y el ejército imperial japonés lograron la conquista de Filipinas, Malasia, Birmania, Singapur, Hong Kong y las islas orientales holandesas. O sea, el hombre ahí, por lo menos como dicen por ahí, se las traía con tanto poder. Y de esta situación, mis queridos hermanos, para poder lograrlo, lo hizo sacrificando, escúcheme bien, con armas químicas y biológicas a más de 5 millones de personas, principalmente para lograr su objetivo. De esta situación, obviamente, que él fue juzgado y sentenciado a muerte a final de la guerra. Pero, mis queridos hermanos, la matanza que fue originada por este hombre y más de 5 millones, en este caso, de compatriotas japoneses, mis queridos hermanos, se le atribuye una de las más de los más grandes holocaustos provocados entre 1941 y 1945 exactamente. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. El personaje que está más abajo es Ismail Enver Pacha, que él se le atribuyen cerca de 2,5 millones de personas muertas, y que él, siendo un general del ejército otomano y líder de la revolución de los jóvenes turcos, tras tomar el control del tercer ejército del Imperio Otomano en 1914, sufrió una derrota humillante en la batalla de Sarikamis contra los rusos. Y de esta situación originó principalmente gran parte de la peor derrota de la Primera Guerra Mundial. No obstante con eso, y de esa persecución y de esa derrota, tuvo que hacer para poder que su reputación no cayese en mal, y además también poder hacer entender que esta derrota no había sido tan estrepitosa, que tuvo que hacer las primeras limpiezas étnicas del siglo XX, las que perecieron principalmente cerca de 1,5 millones de armenios y otro millón de griegos y asirios, para poder dar gala también a la vanagloria y al orgullo enceguecido de este hombre de no reconocer principalmente su derrota. Bendito sea el Señor. Todo lo que a la larga, a la luz de la palabra y también de la historia, el Señor nos aclara y también nos da mucha luz. Bendito sea el Señor. Qué maravilloso es el Señor, y por medio de su palabra también nos narra también estos personajes. Otros más que se destacan, como el conocido Pol Pot, cerca de 1,7 millones de personas que fueron también sacrificadas y matadas por este señor,
Este fue un dictador camboyano y el principal líder de los Khmeres Rojos desde el génesis de la década de 1960 y hasta su muerte en 1988, que murieron más de 2 millones de camboyanos y fueron exterminados durante la dictadura de Pol Pot. Y principalmente ¿para qué? Para apoderarse principalmente de su nación y mantenerla controlada durante todo su tiempo. Es responsable, escúchame bien, esos 2 millones de personas es la cuarta parte de hoy de toda la población del país de Camboya. Bendito sea el Señor. ¿Y todo por qué, mis queridos hermanos? Por tener el poder, por tener la vanagloria y por tener principalmente todo ese orgullo que enceguece a los hombres también y que ocasionan mucho mal a quienes también los rodean. Otro personaje más que es un poco más conocido, que es Kim Il-sung, que es el padre principalmente de hoy del famoso Kim Jong-un de Corea del Norte. Él es el fundador principalmente de Corea del Norte y en su ascenso al poder se encargó de asesinar a todas las personas que desafiaban su autoridad, incluyendo a algunos de los aliados que han sido indispensables para expulsar a los japoneses de Manchuria en 1945. También ordenó la detención de los miembros fundadores del Partido Comunista de Corea del Sur y a lo largo de la década del 50 persiguió a todos sus disidentes políticos. Al igual que Stalin, desplegó también en su nación una red de campos de concentración a lo largo de todo su territorio, donde sistemáticamente fueron torturados y matados y detractores también del régimen. Aproximadamente se le atribuye a este señor, mis queridos hermanos, se le atribuyen la matanza de 1,6 millones de personas solo por mantener el poder, solo por mantener una idea ideológica de gobierno, por vanagloria y por orgullo que destacamos en este humilde programa. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Y para finalizar, tenemos estos dos últimos personajes, que no menor. Este hombre llamado Mengistu Haile Mariam, que es el presidente de la República Democrática Popular de Etiopía, de línea obviamente también comunista. Este señor, siendo presidente entre 1987 y 1991, cuando fue derrocado, se le atribuye principalmente la matanza, escúchame bien, en su régimen de alrededor de 1,5 millones de muertes para poder mantener el poder. Esta violenta campaña de represión llevada a cabo en toda principalmente su época, en su época de apogeo, es también recordada porque gran parte de su comunidad hoy día, en vez de reconocerlo como presidente, lo reconoce también como un gran, en este caso dictador, y podríamos decir gran hombre cruel, que tuvo también en sus manos poder evitar esta gran matanza. De esta situación, y para mantener el poder y la gloria que él necesitaba tener principalmente su nación, no lo quiso hacer, se encegueció, y hoy lo recordamos también como el noveno, escúcheme bien, uno de los novenos dictadores más importantes que ha matado a tanta cantidad de personas en la historia. Podríamos decir en el siglo XX, mis queridos hermanos. Es así también como el otro señor, Yakubu Gowon, que es el último que sale aquí en la lista, que fue un militar nigeriano y el tercer presidente de la historia del país entre 1966 y 1965, provocó una guerra civil para impedir la cesión de la República de Biafra y quedarse con el control de sus reservas de petróleo y también con la salida al mar. Provocó alrededor de 1,1 millón de muertes y casi toda la etnia de Igbo. Y por él se le atribuyen muchas otras cosas que, a la luz principalmente de la inestabilidad política que está hoy reina principalmente también en Nigeria, es también la que hoy por lo menos recordamos, porque son parte también de orgullos, de vanagloria y de muchas de las cosas que, a la luz principalmente de la Escritura, se alejan principalmente de su palabra. Bendito y alabado sea el Señor. De todas estas situaciones, mis queridos hermanos, yo lo quiero también llevar a la siguiente reflexión. ¿De qué le sirve al hombre? ¿De qué le sirve a la mujer tener todas las cosas del mundo si no conoce a Dios? Todas estas cosas, como usted la ve, siempre terminan en mal. Porque todos estos personajes que hemos analizado, ya sea bíblicos como históricos, todos han tenido que pagar una cuenta y han tenido que presentarse ante Dios. Días atrás recordábamos también la muerte de un gran futbolista. Tiempo atrás también recordábamos la muerte de otros dictadores a nivel sudamericano y así sucesivamente. Pero a la luz de la Escritura, ¿qué es lo que importa para ese hombre? O esa persona que está a punto de morir, que sea salva, ¿cierto?
Pero después de esa situación y después que esa persona muere, ¿qué queda para el hombre o para la mujer? Nada, absolutamente nada. Y es por eso que en esta hora, mis queridos hermanos, queremos decir y queremos también exclamar y además también proclamar que por medio del Evangelio podemos encontrar esta salvación. Y por medio de su santo y bendito poder podemos nosotros ser redimidos. Pero también tenemos que reconocer que por su palabra nos dice que la vanagloria y el orgullo enceguece a todo aquel que por medio, en este caso, de su terquedad, no quiere reconocer el poder de Dios y quiere enaltecerse él con sus ideales, con sus cosas, y que a lo largo de todo esto terminan pereciendo a su vez como sus cuerpos y también con sus vidas. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos vaya dando cada día más de su gracia, esperando también que este tema haya sido de mucha bendición y de mucha edificación espiritual. Yo le invito a que podamos cerrar nuestros ojos y llevar una oración. Señor Jesús, gracias Padre amado por este tema. Gracias Señor por esta palabra que tú nos enseñas y nos dices que no debemos alabar, Señor, a nadie que se ensalte por sabiduría, por valentía, por riqueza, por inteligencia, sino que solamente darle a usted la gloria, darle a usted la alabanza, Señor. Que nuestros hermanos, que nuestros amigos en el Señor, podamos, Señor, en esta hora ser edificados y enseñados conforme a lo que por gracia y misericordia usted en este tema nos da para poder tener claridad conforme a tu palabra. Señor Jesús, ayúdenos a ser hombres y mujeres más apercibidos a tu palabra, pero también, Señor, danos la gracia para seguir adelante y poder también proclamar y bendecir tu santo bendito nombre. Gracias, Señor, te bendecimos y te alabamos en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Demos la gloria al Señor donde quiera que esté. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Que el Señor les bendiga y que el Señor les guarde. Les dejo invitado a un tema musical para que podamos también después analizarlo y ser también edificados para la gloria del Señor. Esta es la alabanza Hoy Día Vi, interpretada por el coro de la Iglesia Unida Metodista Pentecostal Florida Norte. Una alabanza muy hermosa, antigua también en el Señor, pero que nos da mucha luz también cuando nosotros vemos la misericordia y la gloria del Señor. Que el Señor les bendiga.
Qué hermosa alabanza interpretada también por el coro de la Iglesia Unida Metodista Pentecostal, también de ahí de Florida Norte, también en la comuna de Santiago, que analizábamos también lo que por gracia y misericordia del Señor, cuando lo conocemos también, y lo que es capaz el Señor de hacer por nuestra vida, y de que podamos también nosotros glorificar, porque lo tenemos en nuestro corazón. Gracias al Señor damos por este programa, y queremos también saludar a todas las familias que siempre se nos unen en nuestra compañía, y que son parte también de la Casa de Oración Aposento Alto. Especialmente nuestra familia allí, en este caso en Santiago, pero sé que están también en el sur. Mi querida hermana también en el Señor, nuestra hermana Anita Torres, junto también a su hija Maite, a su bello hijo Gabriel Gaspar, además también a su hija Pile, que de seguro deben estar también acercándose, aproximando también al nacimiento ahí de su nieta también, y de su familia en general, su esposo allá también, y a todos los que estén allá en el sur. Desde acá les deseamos las más ricas bendiciones, y esperando en el Señor que sean muy edificados y que sigamos siempre conectándonos en el Señor con esta preciosa palabra. También saludamos a nuestra familia acá en Santiago, principalmente también a nuestra familia acá también de parte de mi tía Olfa, a mi tío Héctor, a todos en general, también a mi tía G, a mi tía, a mi prima Susan, a mi primo Gustavo, que siempre nos saluda desde Talcahuano, a todas las familias acá también en la fe, a mi amigo Matías también, junto también a mis pastores también de acá de San Fernando, de Chimbarongo también, y de todos los sectores rurales, nuestra comunidad acá también en el sector del Perejil, también acá en Codegua también, que sé que están muy contentos y felices porque son parte también de esto, de seguir el mensaje, y por sobre todo también de la proclamación del Evangelio. Hoy día necesitamos más que nunca unir nuestras fuerzas, unirnos también para poder enaltecer y alabar y bendecir al Señor. Saludamos también a toda nuestra familia, especialmente a nuestras amistades, nuestra hermana Claudia también, Espina, junto también a nuestra hermana Dorti, especialmente también porque son también parte de esta casa. Seguimos orando también por ustedes, nuestra hermana Romina, nuestro hermano Manuel, sus hijos en general acá en Chimbarongo. Y todos los que deseen también acercarse a nosotros y poder orar por su vida, no se preocupen, acérquese, mándenos también un comentario, un mensaje. Con gusto, mis queridos hermanos, oraremos por sus vidas. También por mi estimada, en este caso, hermana Estefanía Sandoval, de acá de Chimbarongo, que días atrás también se nos unió a nosotros por la página de Facebook. Así que muy bendecida sea en esta hora, mi querida hermana, y que el Señor le vaya dando de su infinita gracia, y también que el Señor la vaya edificando ahí junto a su familia, junto también a mis hermanos Pablo y Carmen también de la Iglesia Evangélica de Cristo también. Un gran saludo también a la familia en el Señor allá también, porque somos parte también de los hijos del Señor. Así que para nuestra hermana Rosemary también, que nos pueda estar viendo también, bendiciones también para usted y para su vida y su hogar. Junto a nosotros queremos elevar una pequeña oración de despedida también, pero que sea para usted, de mucha bendición junto a su familia. Incline su rostro donde quiera que esté y acompáñeme en esta oración. Amantísimo Dios y Padre Celestial, gracias Padre amado te doy por esta oportunidad que usted nos tiene de proclamar y bendecir tu santo nombre. Bendiga a cada una de las familias que se unen a esta hora para poder seguirnos en este programa. Bendiga, Señor Jesús, a cada uno de mis hermanos en la fe, los pastores, las iglesias en general, los amigos que, Padre amado, Señor, se han sumado también en esta sintonía. Guárdalos, Señor, cúbralos con tu sangre poderosa bendita desde acá, y que, Padre amado, Señor, todo lo que tengan que hacer, Señor Jesús, sean también provechosos y bendecidos en sus vidas. Padre Santo, yo le pido, Señor, humildemente que en esta hora usted tenga misericordia de cada uno de nosotros. Desde ya, cada uno de nosotros de acá, de la Casa de Oración Aposento Alto, oramos también por su vida, por su familia, para que sus vidas sean también consoladas, reintegradas en ti, Señor. Que tu Espíritu Santo, Señor Jesús, los vaya dándoles paz, contentamiento, y por sobre todo que se sientan tranquilos y gozosos, Señor Jesús, de que usted lo tienen de su lado, de que usted está con ellos, Señor. Bendiga, Señor, a cada una de las familias, de norte a sur, de mar a cordillera, de todos los que, Padre amado, humildemente se escuchan en este programa, y que sea también de mucha edificación para la gloria suya, para la honra suya, porque somos, Padre amado, dichosos por haberlo conocido, porque su gracia y su amor han recaído también en nosotros. Gracias, Padre, por todo ello. Bendícenos y guárdanos en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, nuestro bendito buen Salvador. Amén, amén y amén. Le damos la gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Desde acá les bendecimos a usted y le invitamos a nuestro próximo capítulo de Lumbrera Nuestro Caminar, desde nuestras páginas obviamente de Facebook como también de YouTube, y esperando también en el Señor que tenga usted un bendecido domingo, que usted también pueda obviamente cumplir con sus obligaciones y también con temas también familiares, pero lo importante es que usted busque del Señor.
Que el Señor vaya haciendo con su vida, con su familia. Que también la paz del Señor vaya recayendo en su hogar. Y que hoy pueda usted dormir en paz, tranquilo, sabiendo de que el Señor está haciendo con su vida. Que el Señor les bendiga y les guarde. Desde acá nos despedimos. Desde Lumbrera a Nuestro Caminar, desde la Casa de Oración Aposento Alto. Bendiciones para ustedes y para su vida de todos nosotros. Que el Señor les bendiga. Nos vemos. Chao, chao, mis queridos hermanos. A través de este medio, Facebook Live, hemos presentado su programa Lumbrera a Nuestro Caminar, de la Iglesia Casa de Oración Aposento Alto, comuna de Chimbarongo, sector El Perejil. Condujo nuestro hermano Pedro Valenzuela González. Hemos disfrutado de bellas alabanzas, contactos telefónicos y la siempre y eterna palabra del Señor. Gracias por sintonizarnos y será hasta el próximo sábado desde las 22 horas. Dios les bendiga.